neurodiversidad y en mi caso también soy hermano de una persona con autismo. La fundación precisamente surge como un esfuerzo conjunto de profesionales de la salud y de personas y familiares con condiciones neurodivergentes. Tenemos como finalidad poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles, brindando información útil, de calidad y científica a todas las personas que lo requieran, ¿sí? Para poder derribar mitos y barreras que todavía continúan actualmente en nuestra sociedad con respecto a este tipo de condiciones. Por eso queremos invitarlos a todos a participar, a sumarse a la Fundación Neurodiversidad. Pueden encontrarnos como @neurodiversidad.ong en las redes sociales y también en nuestra página web neurodiversidad.org.ar. Allí van a encontrar muchísima información útil, ya sean profesionales de la salud, de la educación o familiares de personas neurodivergentes. Van a encontrar cursos, cuadernillos de descarga gratuitas, están abiertos a toda la comunidad y hechos por nuestros profesionales que seguramente le van a resultar de súper utilidad, ya sea en sus casas o en sus trabajos. Quiero agradecerles enormemente a la municipalidad por esta convocatoria, que es tan necesaria y tan importante hablar de autismo. Agradecerte a vos, Ramiro, por siempre estar predispuesto a todo lo que desde la Fundación proponemos. Y obviamente agradecerles a todos ustedes por venir, por interesarse en la temática. Espero que lo que se lleven de esta charla, ya sea mucho o poquito, no quede acá, sino que lo divulguen y lo difundan en sus trabajos, en las escuelas y en sus casas. Así que muchísimas gracias por estar presentes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me voy a sacar el barbijo. Tenemos distancia social, nadie se me acerque. Bueno, ¿cómo están? Bien. Me alegro mucho. Vamos a empezar. Primero, agradecer Patri y Dami por la presentación y fundamentalmente el espacio. Es un placer siempre coincidir, más en persona. Se extrañaba mucho esto, aunque tengamos la distancia social. Creo que nos hace mucha falta y fundamentalmente lo que hace falta es pensar y hablar de autismo. Así que gracias por estar y, como dijo Dami recién, a seguir divulgando este mensaje. Vamos a hacer una breve introducción a las condiciones del espectro del autismo. Vamos a ver por qué hablamos de condiciones. Quisiera saber ¿cuánto conocen de autismo? ¿Qué relación tienen? ¿Hay profesionales de la salud? Levanta la mano a lo mejor. Bien. ¿Docentes? Bien. ¿Hay familiares de personas con autismo? Buenísimo. ¿Curiosos? Todos. Bien. Y esa es la idea. La curiosidad es lo más importante. El poder saber de qué estamos hablando, el saber a qué nos vamos a enfrentar cuando estamos frente a una persona con autismo es crucial, porque eso es lo que tira todos los miedos y cuando no hay miedo, cuando no le tememos a algo, seguramente nos vamos a predisponer mejor. Así que un poco la idea es esa. Partiendo desde el desconocimiento absoluto, si yo les preguntara cuál de estos 4 niños tiene una condición del espectro, ¿qué me dirían? 1, 2, 3, 4, ninguno, todos. No quiero ninguno. Me encanta. La realidad y la respuesta correcta es esa, porque las imágenes están bajadas de internet, o sea que no lo sabemos. Pero sí hay un imaginario social que tiende a pensar que el número 1 o el número 3 podrían tener una condición mayor que los demás. Y esto se debe pura y exclusivamente al prejuicio. Porque la realidad es que no podemos jamás diagnosticar por una foto y porque, por otro lado, el repertorio conductual de las personas con autismo es muy diverso. Entonces, jamás por una acción nos vamos a poder dar cuenta. Y cuando hablamos de autismo nos referimos a un montón de nomenclaturas que fueron apareciendo a lo largo de la historia, un montón de nombrecitos que conforme avanza la ciencia van tomando caracteres nuevos, van tomando nuevas definiciones, y yo siempre digo que en salud mental nos ocupamos de hacer lo que ya de por sí es un poco difícil de comprender, más difícil todavía, ¿no? Agregando muchos rótulos y muchos nombres que lo único que hacen es confundir en un montón de casos. Pero bueno, cuando hablamos de autismo o de condiciones del espectro del autismo, nos referimos a lo que hoy englobamos dentro de TEA, trastorno del espectro del autismo. Y yo particularmente adhiero a muchísimos colegas y un poco el auge en la comunidad científica hoy es no hablar de trastornos. Trastorno tiene una connotación como muy negativa y muy patológica, y el autismo en realidad es una manera distinta de ser y de estar en el mundo. Entonces por eso preferimos hablar de condición, una manera distinta de ser con sus particularidades, con sus necesidades de apoyos, pero ni mejor ni peor.
Entonces, teniendo en cuenta que el diagnóstico es simplemente una guía, que nunca tiene que ser el objetivo final, vamos a partir de cuáles son los criterios diagnósticos o qué es lo que entendemos por autismo. Recién yo les daba una definición más coloquial, una manera distinta de ser y de estar en el mundo. Pero si nos atenemos a lo que dicen los libros, hablamos de un trastorno generalizado en el desarrollo. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de desarrollo todos entendemos muy someramente qué significa. El desarrollo es son todos aquellos procesos de cambio de estabilidades que se dan a lo largo de la vida y que tienen que ver con distintas áreas. Tenemos un crecimiento físico, tenemos un desarrollo intelectual que tiene que ver con la capacidad de inteligencia, tenemos un desarrollo comunicativo que tiene que ver con la capacidad de lenguaje, de comunicación, tenemos un desarrollo social que tiene que ver con el vínculo con otras personas. Y la mayoría de las personas seguimos un desarrollo unos hitos madurativos dentro de nuestro desarrollo que son bastante parejos. Es como una autopista en la cual todos vamos con un autito muy similar por una dirección muy parecida hacia un mismo destino. En el autismo esta autopista no está, o mejor dicho, tiene características distintas. En algunos casos puede ser una colectora que acompaña a la autopista general y que tiene características muy parecidas a esa autopista, o puede agarrar y desviar kilómetros y kilómetros. Por eso hablamos de condición del desarrollo, afecta al desarrollo normal, al desarrollo esperado que tiene el organismo. Pero no lo va a hacer en todas las áreas de desarrollo. Recién decíamos que hay un montón de áreas, por ejemplo el desarrollo motor, y en realidad el autismo no afecta o no afecta demasiado a las cuestiones motrices. Sí va a ser su mayor característica el hecho de que estén afectadas la comunicación, la interacción social, los intereses, las conductas. Aparecen patrones de interés que son como muy restringidos o repetitivos. A nivel sociocomunicativo también vamos a encontrar alteraciones que son muy patentes si lo comparamos con otros nenes. Y aparecen también intereses o distintas maneras de procesar sensorialmente los estímulos que llegan al organismo a través del cuerpo. En un ratito vamos a hablar acerca de esto en profundidad. Ahora, esta noción de espectro, o por qué hablamos de espectro, tiene que ver con que nunca vamos a encontrar a dos personas iguales, punto. En el autismo esto no es excepción, nunca vamos a encontrar a dos personas con autismo iguales. Pero la manera en que se manifiestan estas características varía muchísimo de una persona a otra. Entonces, vamos a encontrar a personas con autismo que hablan hasta por los codos y personas con autismo que son no verbales, es decir, no dicen una sola palabra. Vamos a encontrar personas con autismo que buscan muchísimo el contacto con otros, que se involucran un montón, que quieren tener amigos, a personas que están súper aisladas o que tratan de rechazar el contacto con otras personas. Vamos a encontrar personas con autismo que son superdotadas intelectualmente y personas con autismo que tienen discapacidad intelectual. Entonces esto hace que sea bastante complejo de comprender de qué se trata el autismo, más cuando nunca conociste a una persona con autismo. Entonces esto nos plantea un gran desafío y por eso es que hablamos de espectro, porque las manifestaciones son muchas, muy amplias. Y me gusta mucho esta definición que está tomada de una propia persona con autismo. Ella dice, Rebecca Burgess es una bloguera, creo que australiana, y dentro de sus publicaciones, yo le tomé prestado esta, lo explica como si fuera una paleta de colores. Ella va a decir que dentro de cada uno de estos colores, o que a cada uno de estos colores los podemos asociar con un área distinta del desarrollo, y que según dónde se encuentre la persona en relación con la comparación de la media poblacional, o sea, con las personas típicas, vamos a encontrar distintas configuraciones. La mayoría de nosotros estaría en este puntito blanco, porque todos somos relativamente parecidos, todos tenemos un nivel de funcionamiento muy similar. Personas con autismo van a estar acá, 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 y va a ser una configuración específica por cada persona. Entonces me parece que esta comprensión así como más global nos permite ver de qué se trata en detalle esto del espectro. Pero como todos, la condición es única. Entonces, más allá de que algunas personas compartan determinadas características o de que tengan determinadas similitudes, nunca van a ser iguales. Y esto nos trae una complicación mayor en cuanto a los distintos espacios en los que forman parte de las personas con autismo, en la escuela, en casa, en la comunidad. Y entonces necesitamos conocer de manera general cuáles son sus características para después poder adaptarlas a la individualidad de cada persona. ¿Por qué es importante que hablemos de autismo? Fíjense estas cifras. En 1970 empezaron las primeras publicaciones científicas que hacían estudios sistemáticos en cuanto a la prevalencia, es decir, la cantidad de casos.
No pasó mucho tiempo, 40, 50 años, y miren las cifras que tenemos hoy, 1 en 54. Esto quiere decir que una persona cada 54 tiene alguna condición del espectro del autismo. Esto nos lleva a pensar que indudablemente en algún momento estuvimos en contacto con personas con autismo, así no lo hubiéramos sabido, así las propias personas con autismo no lo sepan. Pero también nos lleva a pensar por qué tenemos tantos desafíos como sociedad. Ni hablar quienes trabajan en las escuelas y saben a lo que me refiero cuando hablamos de desafíos. Si bien hay distintas razones por las cuales se piensa que esta prevalencia está en aumento, no hay todavía una única respuesta. Se piensa que tiene que ver con que en el pasado había personas que no se identificaban con la categoría autismo, sino que entraban dentro de otras clasificaciones. Se piensa también que el hecho de que se hayan ajustado un poquito las herramientas diagnósticas contribuye a que se identifiquen mejor. El hecho de que estemos hablando hoy acá, que ustedes se vayan con información, que ya conozcan un poco de qué se trata, hace que también podamos identificar más rápido y por lo tanto arribar a mayores diagnósticos, pero también se cree que hay un aumento real en la incidencia y todavía no se sabe bien por qué. En el mientras tanto, no nos sirve demasiado pensar en cuáles son las causas, más allá de que tenemos un montón de investigaciones que las señalan y sabemos que el autismo tiene componentes neurobiológicos que se despiertan por una cuestión ambiental que todavía no se sabe cuál es, pero cada vez está más cerca de conocer la causa. Más allá de eso, la causa no me sirve de nada si en el día a día no sé cómo interactuar con el peque o con el adolescente o con el adulto con autismo que conozco. Entonces ahí está la clave de esta charla. Para poder identificar mejor, hay lo que se llama una hoja de ruta, unas recomendaciones generales. Esto es el camino a seguir ideal. No es lo que sucede en la práctica, pero si lo pensamos, tiene mucha lógica. Si cada niño en su visita al pediatra tuviera una buena vigilancia del desarrollo, que siguiera todas las pautas del desarrollo y no solamente el crecimiento físico o las cuestiones biológicas, sería muchísimo más fácil detectar. Lo que sabemos es que un buen diagnóstico a tiempo permite una buena intervención temprana y esa intervención temprana va a tener mucho mejor resultado a futuro. Entonces, por eso es que insistimos tanto en la detección temprana. Esto no sucede mucho en las prácticas. Yo trabajo bastante en la clínica, me encuentro a diario con papás, con mamás que me dicen no, el pediatra me dijo que espere, me dijo que todavía no, que no pasa nada, que le demos tiempo. Y ese tiempo es crucial y no se debe perder. Entonces, hay pediatras que son excelentes y tampoco me voy a cansar de felicitar a aquellos que siguen el desarrollo y que se preocupan por sus pacientitos, pero en líneas generales nuestro sistema de salud no suele dar abasto, entonces las visitas son como muy rápidas y no se toma el tiempo necesario para evaluar aspectos del desarrollo que también son relevantes. Si en esa visita el pediatra detecta el riesgo, inmediatamente puede utilizar herramientas de screening y en la próxima diapo vamos a ver de qué se tratan porque me gustaría que se la lleven también. Si ese screening o tamizaje da alterado, entonces inmediatamente buscamos a un especialista en autismo que pueda hacer un diagnóstico. Si ese screening da normal, seguimos con el control hasta los 6 años, del mismo modo que si no hay un riesgo detectado por el pediatra. Bastante sencillo, esto no debería insumir demasiado tiempo, sin embargo, no está lo suficientemente popularizado. ¿Cuáles son los indicadores que nos pueden hablar de la presencia de un posible cuadro del espectro del autismo? Son un montón, estos son solamente algunas, y no significa que porque estén presentes 1, 2 o 3 de ellas, necesariamente después vaya a haber un diagnóstico. Pero si sos una senio que estás en salita de 4, salita de 5 o en primaria, si sos un profesional de la salud a quien le llega un pacientito que tiene alguna de estas características, inmediatamente, o si sos un papá o una mamá que está siguiendo el desarrollo de su hijo como cualquier otro, seguir estas pautas o tenerlas en cuenta nos puede ahorrar muchísimo tiempo y un montón de dolores de cabeza. Si para el año la persona no responde al nombre, vos lo llamás y parece como que no te escucha, o tiene, algunos autores le llaman sordera aparente. Responden algunas cosas sí y a otras cosas no, como que son selectivos en lo que responden. No señalan para compartir interés. Vieron que cualquier criaturita a 1 año, año y medio va caminando, está descubriendo el mundo, está en auge de conocer de qué se trata esto. Y cuando algo le llama la atención, inmediatamente te mira y señala eso que le llamó la atención. Bueno, este proceso en autismo no se da de esa manera, y si se da por lo general es para pedir ayuda, que una persona te lleva de la mano o señala algo, pero simplemente como para usarte como herramienta, no con este objetivo social que tiene el compartir un foco de interés. Cuando no hay juego simbólico, la mayoría de los nenes con desarrollo típico hacen de cuenta que
juegan a que una caja de cartón es un castillo o una maderita es un auto. En el autismo el juego tiende a ser más repetitivo, ¿sí? A alinear objetos, hacer torres, clasificar por colores. Es un juego diferente. Y eso también nos puede marcar la posibilidad de que haya un eventual TEA. Muchas personas con autismo evitan el contacto visual o prefieren estar solos, y esto se debe no a que hay una falla, y en esto quiero ser súper enfático, no hay ninguna falla con las personas con autismo, son absolutamente normales porque la diversidad es parte del ser humano. Lo que sí sucede es que tiene maneras diferentes de entender el mundo, maneras diferentes de procesar la información, y eso obviamente va a dar resultados distintos. Pero es algo así como si pensamos que un niño con un desarrollo típico no tiene ninguna clase de socialización, no tiene ningún espacio de formación dentro de la familia, en la escuela. Digo, si dejamos a una persona que tiene un añito o dos en el medio de la selva, no va a desarrollar la mayoría de las habilidades que desarrollamos nosotros, y no porque haya algo mal en esa persona, sino porque la manera de aprender, o mejor dicho, los mecanismos por los cuales una persona adquiere el conocimiento no se dieron. Algo similar pasa en autismo. Nosotros no estamos preparados para dar demanda a esa configuración diferente, y por eso es que después vemos los resultados que vemos, y aún así los tildamos de raros, o de que hay algo mal en ellos, cuando es todo lo contrario. Dificultades para comprender emociones, el no poder, a veces en uno mismo, a veces en otras personas. Imagínense lo que es no darse cuenta cuando estás contento, o cuando estás triste, o cuando estás nervioso. Hay un proceso muy común que se llama lexitimia en las personas con autismo, y que obviamente causa estragos, sobre todo en las personas que tienen mayor capacidad intelectual y que se pueden dar cuenta. ¿Vieron cuando esos días que nos sentimos así como muy raros, que no sabemos qué nos pasa y no sabemos si es hambre, no sabemos si es sueño, no sabemos si es cansancio? Imagínense esto potenciado por 1000 y con emociones básicas. Así es como muchas veces pasa la vida de una persona con autismo. A veces hay retrasos en el habla, y este es un indicador bastante frecuente, y es uno de los motivos por los cuales los papás primero consultan. Mi hijo todavía no dice ninguna palabra, mi hijo todavía no arma frases, y está buenísimo que consulten porque en el mejor de los casos es simplemente un retraso del lenguaje, pero en otros casos esconde alguna condición. Pero hay algunas personas que sí desarrollan el lenguaje de manera tradicional, pero lo van a hacer con algunas particularidades. Fundamentalmente, lo que aparece es como un tono neutro, como robótico, como si fuera mexicano. A nosotros no suena como mexicano. Si hay alguien de México viendo, obviamente que va a tener otras características. Pero es un tono neutro, como que no hay demasiada fluctuación en los tonos, en el timbre. Algunas personas usan palabras fuera de lo común, o que nos resultan raras a nosotros que no las utilizamos, pero en realidad la mayoría de las personas con autismo hace un uso del vocabulario increíble, sobre todo aquellas que tienen buenas habilidades, pero con algunas alteraciones en las cuestiones pragmáticas. El lenguaje tiene distintas funciones. Una de las funciones del lenguaje tiene que ver con la pragmática, que es el uso. Yo les puedo comunicar a ustedes un montón de cuestiones sin siquiera decir una palabra, y esto tiene que ver con que el lenguaje no solamente es habla, es más, habla y lenguaje no son lo mismo. Yo puedo comunicarme sin decir ninguna palabra. Por ejemplo, les marqué, le llamé la atención para mostrarles algo y no dije nada. Bien, estas cuestiones pueden estar afectadas en el autismo también. Entonces es muy común observar a chiquitos o adolescentes o adultos que tienen dificultades para comprender metáforas, o para entender dobles sentidos, o para captar las cuestiones más sutiles de una conversación, lo que llamamos reglas ocultas. Digo, si yo me acerco demasiado a una persona, esa persona se va a empezar a sentir nerviosa, ¿sí? No puedo hacer el ejemplo ahora por la distancia social, pero en otro momento lo hubiera hecho. Cuando vos te pegás demasiado a una persona, inmediatamente vas a ver cómo la persona se va alejando, porque sentimos es una cuestión como instintiva, ¿no? No nos gusta que se nos pegue mucho a una persona. Ahora, si esa situación se da en un ascensor, por ejemplo, no nos molesta tanto, porque entendemos que la situación lo amerita y que no es que se nos está acercando con ninguna intención. Esas son cuestiones que llamamos reglas ocultas. Nadie nos explicó que adentro del ascensor está todo bien y que fuera del ascensor no está tan bueno que alguien se me acerque. Sin embargo, todos lo aprendimos. Bueno, esas cuestiones en autismo no, y hay que enseñarlas de manera literal muchas veces. Hay personas con autismo que se pasaron toda su infancia, toda su adolescencia sin saber acerca de su diagnóstico, y que en la edad adulta se dan cuenta de estas cuestiones y se dan cuenta de que toda su vida se la pasaron
pensando específicamente en cómo tenían que actuar o qué era lo que tenían que hacer para no caer mal a nivel social. Imagínense el gasto de energía mental que supone eso. En cuanto a los aspectos conductuales, van a aparecer también conductas que son repetitivas o que son restringidas, esto que decíamos antes de alinear juguetes o clasificar por colores. En algunos casos aparecen movimientos corporales, manierismos con los dedos, aleteos, caminar en puntitas de pie. Aparecen también intereses que son muy marcados, obsesivos en algunos puntos, que es una de las cosas que a mí más me fascina del autismo. A lo largo de más de 13 años de profesión que llevo en este ámbito, conocí a personas maravillosas cuyos intereses eran de lo más variados. Me encontré una vez hablando en un tallercito de habilidades sociales con dos adolescentes de 12 y 13 años que estaban discutiendo sobre barcos de la Segunda Guerra Mundial, pero no eran cualquier tipo de barcos, eran los barcos de la Armada Imperial japonesa que tenían no sé cuántos misiles y ellos se sabían detalle de las puertas de una cosa alucinante. Pero claro, si vos comparás eso con cualquier adolescente de 12 o 13 años, y seguramente en su curso lo tildaban de bicho raro, porque no es común que un niño o un adolescente de esa edad sepa sobre barcos de la Armada Imperial japonesa. Otra característica que suele estar presente es la irritabilidad frente a los cambios. Cuando hay algo que se sale de la rutina, cuando hay algo que no se esperaba, inmediatamente puede causar mucho malestar en las personas. Hoy sabemos que en realidad no es que hay una cuestión particular de las personas con autismo que no soportan los cambios. Esto tiene que ver con no poder anticipar lo que va a suceder. Imagínense que yo en este momento les pongo una bolsa en la cabeza y los saco corriendo de este lugar. Seguramente ustedes se van a frustrar y mucho y se van a poner muy ansiosos porque la situación lo amerita. Bueno, para una persona con autismo el no saber qué es lo que va a pasar es algo similar a esto. No saben con qué se pueden enfrentar, entonces obviamente esto genera mucha ansiedad. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Anticipar. Y si es a través de claves visuales, imágenes, fotos, muchísimo mejor. Después vamos a ver algunas otras sugerencias. Otro fenómeno que suele aparecer es la repetición de frases o de palabras, lo que conocemos como ecolalia. Este proceso puede ser inmediato, la ecolalia puede ser inmediata, es decir, cuando vos decís algo y la persona repite eso que vos acabas de decir. Y en ocasiones trae problemas porque cuando vos le preguntás, le decís a un niño, por ejemplo, que tiene muchas ecolalias, hola, te responde hola. Entonces vos decís, bien, no tiene ningún rasgo físico, no me está respondiendo a lo que yo le pregunto. Pasa como un niño típico y en realidad en la medida que empezás a hablar te das cuenta que hay algo que no va. Entonces eso inmediatamente te va generando como cierto rechazo. Por eso es que está bueno conocer cuáles son las características. Si yo ya entiendo que es la ecolalia y veo a un niño que me está repitiendo una y otra vez lo mismo, sé que ese es el canal por el cual puedo acceder y si conozco de qué se trata, no me va a causar tanto temor y me voy a poder predisponer mejor para asistir o para cumplir el rol que tenga que cumplir. Y la otra cuestión son las alteraciones sensoriales y ahora en un ratito vamos a ver un poquito más. A esto quería llegar. Bueno, no sé si se llega a ver, en todo caso después seguramente vía streaming están viendo la imagen. Cualquier cosa podemos compartirlo dentro de la página de la Fundación Neurodiversidad. Tenemos un montón de herramientas de este estilo. Las herramientas de screening o de pesquisa o de tamizaje se llaman también. Son cuestionarios muy cortitos, 20 preguntas, 25 preguntas, no más que eso, que nos permiten determinar si es necesaria o no una consulta con un especialista. Nunca nos van a decir si hay un diagnóstico, ¿sí? Por favor, en esto quiero ser súper enfático porque jamás se hace un diagnóstico en base a una herramienta que está en internet. Pero sí nos permite determinar si es necesaria o no la consulta con un especialista. Entonces, esto, si el pediatra lo hiciera en su rutina diaria, estaría cubierto. Como no en todos los casos sucede, nosotros alentamos mucho a los docentes, a las familias, a cualquier persona que esté en contacto con niños, a que le destine un tiempo a ver cuáles son estas características, porque el actuar a tiempo puede salvar muchísimo tiempo, puede salvar muchísimo dinero y fundamentalmente puede contribuir a que la calidad de vida de una persona y una familia no se vea tan afectada. Entonces, es importantísimo. Un poquito ya me metí en esta definición de autismo como cultura. A mí literalmente me cambió la manera de pensar el autismo cuando leí por primera vez este concepto. La cultura del autismo es un término que está desarrollado por gente de la división Teach. Es un equipo de profesionales que empezó a trabajar en autismo en la década de los 60 y fueron los primeros en darse cuenta que el autismo
no era algo patológico como se creía, sino que era una manera de desarrollo diferente. Lo que ellos plantean es que así como tenemos diferencias culturales entre las personas, en el autismo también lo podríamos pensar así, porque la mayoría de las personas con autismo tiene estilos de aprendizaje que son particulares, tiene estilos de comportamiento que son particulares, tiene estilos de comunicación que son propios también, entonces esto se asemejaría bastante a una cultura. Pensarlo de esta manera nos permite que podamos ser mucho más empáticos y que podamos pensar en qué es lo que necesita una persona con autismo antes de diseñar una intervención. Y parece muy de sentido común lo que estoy diciendo, pero es muy habitual que muchas veces, incluso los profesionales de la salud, diseñan actividades para trabajar con personas con autismo sin conocer a la persona con autismo o sin conocer las características en profundidad de esa persona. Y es una locura, porque entonces lo que estamos buscando es realizar una actividad para la cual la persona no necesariamente está preparada, y por eso vemos que después la mayoría de los chicos con autismo fracasan a nivel escolar, porque no hay un contexto que esté preparado para sus características específicas. Sabemos también que a nivel cerebral la cantidad de... A ver, estructuralmente los cerebros son iguales. Si nosotros comparamos el cerebro de una persona con autismo del cerebro con una persona con desarrollo típico, no vamos a encontrar grandes diferencias. Quizás un tamaño un poquito mayor en las personas con autismo, pero no mucho más que eso. Lo que sí sabemos es que las interconexiones entre las distintas zonas del cerebro se dan de manera diferente. El tiempo que pasa en llegar una señal eléctrica de una neurona a otra también es mayor en autismo. Se cree también que el acceso es más bien inconsistente, entonces cuando a veces el impulso neuronal se da, en otras veces no, y esto genera que muchas personas con autismo respondan diferente frente al mismo estímulo, o, como en el caso anterior, que necesiten más tiempo para procesar la información. Y además, otra característica del autismo es que son pensadores visuales. Entonces, si vos le decís a una persona con autismo, le haces una pregunta y pretendés que te responda rápido, probablemente vas a tener un desafío. Si le das el tiempo suficiente y si además te apoyás en otro elemento, como puede ser un gesto, como puede ser una imagen o cualquier otro recurso visual, va a ser mucho más fácil que esa persona te comprenda y además le vas a estar dando el tiempo suficiente a que pueda procesarlo. La mayoría de nosotros tenemos como un diálogo interno en nuestra cabeza. La mayoría de las veces no somos ni siquiera conscientes de esto, pero ¿les pasó que alguna vez alguien les dice que no, nada, estaba hablando solo? Bueno, esto es porque nuestro cerebro funciona de manera verbal. Tenemos una vocecita en la cabeza que todo el tiempo nos va relatando y nos va diciendo cosas y nos va guiando. Y en el autismo, por lo general, la mayoría de las personas procesa de manera visual. En lugar de tener esa vocecita, son como imágenes. ¿Vieron cuando entran al buscador de imágenes de Google? Ustedes ponen un término y les aparecen 300 millones de fotos o de imágenes. Algunas que describen exactamente esa imagen y otras que no tienen nada que ver. Bueno, en el cerebro de una persona con autismo suele pasar eso. Entonces, imagínense, vos le haces una pregunta. Esa persona tiene que decodificar el lenguaje verbal a través de las imágenes. Cada palabra le va a representar un montón de otras imágenes. Hasta que pudo procesar todo eso, vos ya te aburriste y te fuiste o lo tildaste de caprichoso porque no me hace caso. Y en realidad es porque no conocemos cómo funciona el cerebro de una persona con autismo. Por otro lado, la mayoría de nosotros tenemos una capacidad de ver a modo general la gran figura, ¿sí? el todo más que la suma de las partes. Las personas con autismo, por el contrario, a pesar de que son excelentes procesadores visuales, van a tender mucho más al detalle. Entonces esto hace que muchas veces se pierdan información importante del contexto. Se centren demasiado en determinados estímulos y se pierdan de otros que quizás sí son significativos. Entonces también hay que prestar atención a ese estilo. Otra cuestión importante que también suele estar afectada en el autismo son las funciones ejecutivas. Cuando hablamos de funciones ejecutivas nos referimos a una capacidad, o mejor dicho, a un conjunto de capacidades que tiene nuestro organismo que permite básicamente que nos pongamos metas. Metas tan sencillas como darme vuelta para agarrar este vaso de agua. No estamos hablando de planes a futuros, aunque también los incluye. Para poder tomar este vaso con agua, yo tengo que hacer un montón de selección de conductas. Tengo que estar atento a la fuerza que tiene que hacer mi brazo, al movimiento, a cómo está parado mi cuerpo en función del espacio, a la cantidad de fuerza que necesito para la aprehensión, a que no tenga ningún obstáculo por delante, que no se me cruce ninguna mesa o que no aparezca ninguna persona. Tengo que tener la flexibilidad suficiente para inhibir en caso de que eso suceda. Son todos esos procesos que parecen muy sencillos,
pero que no lo son. Piensen cuando las personas que manejan, cuando aprendieron a manejar o cuando aprendieron un idioma nuevo. Todo el esfuerzo cognitivo que teníamos que poner al servicio de apretar el embrague, poner primera, manejar el volante, tener en cuenta que hay peatones. Son un montón de cosas a las que les tenemos que prestar atención. En la medida que eso se va trabajando, después se va cristalizando y es mucho más sencillo y ya no tenemos que estar pensando constantemente en todo lo que hacemos. Muchas veces aspectos que hacen a las funciones ejecutivas en autismo están afectados en estas cuestiones sencillas. Puede ser desde la planificación motriz hasta el dar una respuesta cuando alguien me saluda. Entonces también tenemos que tener en cuenta cuando hay alguna afección de la función ejecutiva, porque la respuesta de esa persona va a ser distinta. Entonces es sumamente importante. Otro aspecto neuropsicológico importante del autismo tiene que ver con la capacidad atencional. La mayoría de nosotros, ¿a cuántas cosas les pueden prestar atención a la vez ustedes? Acá hay casi siempre una discusión entre hombres y mujeres. Las mujeres dicen que pueden mucho más que nosotros. ¿Cuántas cosas pueden hacer a la vez? 2, 3, 5, bien. Sí, la realidad es que incluso algunas más también. No es que puedan hacer todas esas cosas juntas. De hecho, solamente pueden hacer una cosa a la vez. Lo que sucede es que nuestra mente tiene la capacidad de cambiar bien rápido el foco atencional. Entonces, yo en este momento estoy hablando y sosteniendo el micrófono, estoy leyendo la pantalla, estoy mirando a cada uno de ustedes, estoy escuchando un ruidito de una cámara de fotos y sin embargo nada de eso me permite perder el hilo de lo que estoy diciendo. Ustedes me están escuchando y seguramente están haciendo otras cosas también a la vez o están pensando en otras cosas, la comida que tengo que preparar cuando vuelva o en que el nene salió de la escuela o lo que sea, y nada de eso les permite perderse la información. Eso porque nuestro cerebro tiene la capacidad de shifting atencional, se llama, cambiar rápidamente de un estímulo a otro. En autismo esto no sucede o no sucede de la misma manera. A diferencia de nosotros, las personas con autismo se van a centrar en un único estímulo, pero a diferencia de nosotros van a procesar ese estímulo como nosotros no seríamos capaces. Para poner un ejemplo cortito nada más y que se entienda más concretamente a qué me refiero. Un día un gordito pasaba por la sala, por el pasillo en realidad donde estaba mi consultorio. Había entrado a mi consultorio una sola vez en su vida, no lo conocía demasiado. Pasaba por el pasillo, mira así y me dice, no está el auto rojo, y sigue caminando. Me quedé pensando en eso, entonces le pregunté, ¿no está el auto rojo? Digo, ¿qué auto rojo? El auto rojo que está arriba y era verdad, yo tenía un autito rojo arriba de un armario. Él pasó, así a simple vista se dio cuenta y me lo dijo. Y había entrado una sola vez a mi consultorio. O sea, ese nivel de detalle pueden llegar a tener. Entonces, pensar en estas capacidades también está bueno, porque si no nos quedamos simplemente en el déficit y hay muchísimo más que aquellas cosas que las personas con autismo no pueden. En cuanto a la estimulación sensorial, al principio hablábamos de los desafíos que puede haber a nivel de procesamiento. Es una de las cuestiones que más preocupa, una de las cuestiones que más incide sobre el desarrollo de las personas y tiene que ver con la manera en que el cerebro procesa los estímulos que vienen de los sentidos. Nosotros tenemos 5 sentidos clásicos y además hay otros 2 sentidos, uno que se llama propiocepción y otro que tiene que ver con el sistema vestibular. Uno nos permite registrar nuestro cuerpo en tiempo y espacio y el otro nos permite sentir o procesar información que viene de los órganos, ¿sí? El que nos permite sentir un dolor, por ejemplo, y que tiene que ver con el equilibrio también. Bueno, en fin, estos 7 sentidos se procesan de manera distinta. Nosotros procesamos todo a través de canales, ¿sí? El tacto, el oído, la vista, las papilas gustativas al gusto. Cuando esa información llega al cerebro, el cerebro le da un tinte específico, ¿sí? Nosotros sabemos que comemos un caramelo y conocemos cuál es ese gusto dulce. Eso es porque nos fuimos acostumbrando de pequeños y porque nuestro cerebro ya se acostumbró a procesar los estímulos. En el autismo, este procesamiento sensorial tiene algunas características que son propias. En algunos casos tenemos un perfil sensorial que es hipersensitivo, es decir, que siente demasiado, y entonces vamos a encontrar a personas que el mínimo ruido que para nosotros es imperceptible, a ellos les causa daño y por eso se tapan los oídos. O por el contrario, podemos encontrar a personas que son hiposensibles y que necesitan mucha información para poder percibir ese estímulo.
Y entonces ahí podemos encontrar a algunos gorditos que conozco que están todo el tiempo buscando que los abraces o abrazándote para sentir ese contacto físico y la única manera que lo logran es cuando le das presión sobre su cuerpo. Estos perfiles sensoriales son muy importantes, fundamentalmente porque muchas veces limitan la capacidad de concentración. Imagínense que si una persona está dentro de la escuela y adentro del salón de clases hay 25 alumnos que están hablando a la vez, la seño que está gritando para pedir silencio, un pizarrón que se está escribiendo y el sonido de la tiza también está siendo procesado, un timbre que suena afuera, son un montón de estímulos que a la persona la pueden abrumar. Y si una persona se abruma sensorialmente puede terminar con crisis sensoriales que son realmente feas. Quienes las han pasado describen que es algo así como que se te empieza a calentar el cuerpo desde adentro y empezás a sentir que te sube la temperatura y que te quema todo y que en un momento perdés noción de dónde estás y qué es lo que estás haciendo y ves todo negro hasta que podés lograr la calma. Imagínense llegar a eso por una cuestión sensorial. Entonces es sumamente importante que evaluemos los perfiles de cada persona. Y hay distintos aspectos que pueden afectar. Obviamente, como los sentidos son 7, cada uno de esos sentidos puede estar afectado en mayor o en menor medida. Hay personas que no tienen ningún desafío sensorial y hay personas que lo padecen muchísimo. A nivel de texturas, ropa molesta o abrazos o contacto físico que se rechaza. Esto es terrible sobre todo en personas no verbales. Imagínense que ustedes están sintiendo una etiqueta de la camisa, pero la sienten como un cuchillo que se les está clavando o como una sensación así que los pincha todo el tiempo, como una aguja que se les está clavando, y yo difícilmente pueda concentrarme después en una conversación o en lo que la seño me está pidiendo. Y no porque no tenga la capacidad, sino porque hay otras cuestiones que me están afectando. Entonces, insisto, es importantísimo que evaluemos los perfiles sensoriales. La cantidad de sonidos, la cantidad de estimulación que puede haber en el ambiente, la luz del sol incluso. Muchas personas con autismo prefieren o les resulta muy útil usar lentes oscuros para que eso no impida que se abrumen sensorialmente con la luz del sol. La temperatura, hay personas con autismo que tienen un termostato súper diferente y los ves en invierno con 3 grados bajo cero en remerita y súper felices y sin pasarla mal, o al revés, que en verano están con un buzo o con una campera y que no transpiran y no registran ese calor. Bueno, tiene que ver también con que este procesamiento cerebral es distinto y por lo tanto la información sensorial también se procesa de modo distinto. La cantidad de lenguaje, y esto sí es bastante común en casi todos, por eso una de las mejores recomendaciones que podemos dar a la hora de tratar con una persona con autismo es bajar la cantidad de palabras. No dejar de hablar, porque la mayoría de nosotros somos verbales y tendemos a eso, y muchas personas con autismo de hecho lo pueden entender sin problemas, pero sí bajar la cantidad de lenguaje, hablar en un tono más pausado, más tranquilo, más rítmico, dar el tiempo necesario para que la persona pueda entender lo que estamos diciendo. Otro proceso que también suele tener sus características es el de la coherencia central. Coherencia central describe este proceso que les mencionaba antes, por el cual nosotros podemos ver la globalidad de las cosas, podemos ver generalidades y podemos entender inmediatamente. A ver, si una persona entrara en este momento acá sin saber qué es lo que estamos haciendo, ¿qué diría que está pasando acá? Bien, una capacitación, una clase, una conferencia. Perfecto. Una persona con autismo te podría decir, hay 43 personas, un micrófono, 2 cámaras, 4 celulares, porque van a atender más al detalle que a la globalidad. Entonces, ahí está el ejemplo. Si yo les pregunto qué ven, seguramente me van a responder a Lisa Simpson. Las personas con autismo te pueden contestar con un lujo de detalles y así a simple vista 243 corazones. A ver, con esto tampoco quiero generalizar, no es que todas las personas con autismo son capaces de hacer esto, pero sí hay una tendencia mayor a ver los detalles. El tema está cuando esto tiene un correlato más social. Esto que hablábamos antes de las pistas ocultas o de las reglas no explícitas. O de los chistes o los dobles sentidos. Si mamá le dice al nene, abrí la boquita que viene el avión, una persona con autismo que es súper literal no te va a entender ese chiste o esa metáfora. Encima, ¿qué avión? No te das cuenta que es una cuchara. Y la mayoría de los intercambios sociales que tenemos nosotros neurotípicos tienen que ver con esto. Nos la pasamos haciendo chistes, nos la pasamos diciendo cosas que no son literales, usamos un montón de metáforas y esto confunde muchísimo a las personas con autismo. Siempre que no comprendan del todo el entorno social, ¿no? Un montón de personas se pueden adaptar y lo podemos trabajar, de hecho, pero cuánto más fácil sería para ellos si nosotros sabemos cuál es su condición y ajustamos nuestro lenguaje.
Si en una clase, y es muy común, siempre cuento lo mismo con los profes de educación física. Por lo general los profes tienen como una dinámica mucho más juguetona, son como más dados, más sociales y se la pasan haciendo chistes y por eso muchísimas personas con autismo la pasan muy mal en las clases de educación física. Tenía un gordito que me decía, se quejaba siempre de su clase de educación física y no era tanto por las actividades, detestaba a su profesor. Me dice cosas que no le entiendo y no le entiendo, no sé qué me quiere decir cuando me dice mono. ¿Qué es mono? ¿Cómo mono? Si yo soy una persona. Y bueno, digo, si este profe hubiera sabido de la literalidad de mi pacientito, seguramente le hubiera ahorrado un montón de malestar. Recursos, o mejor dicho, recomendaciones para el tiempo libre. Hay series, hay películas y hay libros, todos desde un punto de vista más del día a día, nada académico, nada científico. Bueno, de las series, la que más recomiendo siempre es The Good Doctor. Me gusta muchísimo cómo está pensada, lo visual que es, cómo te permite meterte en la piel de esa persona. Es un médico que está haciendo su residencia en cirugía en un hospital, que tiene autismo y que tiene que lidiar más que con la residencia clínica, con los prejuicios de sus compañeros. Hay películas también. Si tienen que elegir solo una, recomiendo Temple Grandin. Temple Grandin es una de las personas con autismo más famosas del mundo. No tanto por su autismo, a pesar de que es una gran autodefensora, sino por la contribución científica que hizo a su campo. Es doctora en comportamiento animal y diseñó no sé cuál es el nombre específico, pero los caminos que hacen las vacas antes de ir al matadero. Ella, observándolas, se dio cuenta de que pasaban por muchísimo estrés, se puso en el lugar de las vacas. Bueno, la película lo relata de una manera increíble y bueno, ha ganado premios, una eminencia en su campo y además tiene autismo. Pero me parece que está bueno también reconocer cuando hay personas que sobrepasan los estándares sociales y que además tienen autismo, porque es una buena manera de desmitificar que el autismo es terrible. Teniendo en cuenta todo esto y hasta acá, digamos, la parte más teórica, ahora vamos a pensar más en las cuestiones sociales. ¿Qué es lo que necesita una persona con autismo? No necesita ni más ni menos que lo que necesitamos cualquiera de nosotros. La realidad es que la mayoría de nosotros esto ya lo tenemos ganado por cómo fuimos criados, por nuestras capacidades, por nuestros estilos de procesamiento. Entonces, tratar de brindar prolijidad y orden. Si dentro de casa seguimos siempre la misma rutina, si dentro de casa las cosas siempre están en el mismo lugar, si en la escuela todo el tiempo estamos en el mismo salón o tenemos una rutina que nos indica a qué salón ir, si estas cosas se van haciendo predecibles, es decir, en la medida en que yo las voy practicando, cada vez voy entendiendo mejor de qué se trate, ya sé qué es lo que va a venir más adelante, esto va a bajar mi ansiedad y entonces vamos a evitar las crisis que pueden aparecer. Familiaridad, si además incorporamos intereses específicos, digo, mis pacientitos que tenían este interés por los submarinos de la Segunda Guerra Nuclear, tranquilamente podrían haber hecho tareas sobre los submarinos, sobre la Segunda Guerra Mundial con muchísimo gusto y entonces es mucho más sencillo si incorporamos estos intereses o la familiaridad. Y la claridad y la especificidad, tratar de no usar doble sentido, tratar de no usar metáforas o explicarlas si así lo hacemos. No hay una receta única para lo que llamaríamos inclusión exitosa. A mí no me gusta tanto hablar de inclusión, prefiero más la palabra convivencia, pero creo que inclusión relata mejor lo que pretendemos, o lo que nos falta en realidad, porque todavía estamos muy lejos de lograr la convivencia. Pero bueno, si tuviéramos que hablar de una receta que incluyera algunos aspectos elementales, tendríamos que mencionar como mínimo estos componentes. La realidad es que después una buena convivencia depende de las características individuales, depende del contexto de la persona, depende de un montón de otros factores, por lo tanto, por eso es imposible dar recetas mágicas. Pero afecto, paciencia y respeto simplemente por el hecho de que somos seres humanos y que todos lo merecemos. Me parece que eso no está de más aclararlo. Sí, un buen conocimiento de las características individuales. No es lo mismo trabajar con Juani, que tiene 4 años y medio, que no es verbal y que además está muy apegado a sus rutinas, que trabajar con Juli, que tiene 18 años, es ultra verbal, mucho más flexible cognitivamente y está buscando su carrera universitaria. O sea, claramente las diferencias son abismales y por lo tanto no podemos pretender actuar de la misma manera con ambos.
Conocer estas características individuales nos lleva a poder pensar mejor los apoyos. Obviamente Juani no va a necesitar lo mismo que Juli, y desde ese punto de vista, si yo sé cómo procesa y qué necesita, voy a saber qué brindarle. Para poder saber qué brindarle necesito estar formado yo. Si yo no tengo formación respecto del autismo, si yo no conozco cuáles son las mejores prácticas, si yo no sé cuáles son las cuestiones que surten efecto y cuáles no, difícilmente puedo ayudar a Juani, a Julio o a cualquier otro paciente. Otra cuestión importantísima también es la triangulación entre casa, terapias y cualquier otro espacio. Acá puse escuela porque está más pensado desde la inclusión educativa, pero también desde los distintos contextos, desde el club, desde la iglesia, de cualquier lugar que sea familiar para esa persona. Cuanto más información tengamos y cuanto más podamos hablar y dialogar fluidamente, va a ser mucho mejor para esa persona, porque todos vamos a tener más información, nos vamos a compartir los recursos y fundamentalmente esa persona la va a pasar mejor porque va a estar dentro de un contexto que lo comprende y lo acepta tal cual es. Y el fomento de la cultura y la pedagogía de la diversidad, un poquito esto que dije al principio, ¿no? El autismo no es una cosa diferente, de hecho es lo más normal del mundo, porque lo normal dentro de la especie humana es la diversidad. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a pensar dentro de determinados estándares, y cuando algo se aparta de esos estándares lo tildamos de patológico o de raro o de diferente. Algunos recursos que también pueden ser muy útiles en distintos contextos: los pictogramas, esto que hablábamos antes de las imágenes o de las claves visuales o los apoyos que acompañan al lenguaje verbal. Un pictograma es una representación gráfica de cualquier otro concepto. Esto, por ejemplo, puede significar tanto abrazo como amistad, como relación, como, no sé, el significado que cada uno quiera darle. Lo importante es que todos lo usemos de la misma manera con esa persona para que la persona pueda entender de qué se trata lo que le estamos comunicando cuando le mostramos los pictos. Esto se puede utilizar a través de agendas. Si implementamos agendas visuales para que la persona sepa qué es lo que pasa ahora, qué es lo que va a pasar después, qué es lo que va a pasar más tarde, seguramente se va a predisponer mejor y va a bajar mucho su nivel de ansiedad. Las agendas anticipan qué es lo que va a pasar y organizan mejor el tiempo. Una cuestión que tiene el tiempo, primero, que es muy subjetivo. Si yo les digo un ratito, ¿cuánto es un ratito? Nadie lo sabe, depende de lo que yo considere un ratito o de lo que ustedes consideren un ratito. Entonces, marcar a través de agendas visuales y de determinadas actividades va a ser mucho más fácil de comprender. Si yo te digo, primero vamos a merendar, después salimos de casa y después vamos al parque, en la medida en que se van terminando esas actividades, vos ya vas sabiendo qué es lo que vas a hacer a continuación, y eso te va a predisponer mejor y va a evitar mucho de estas crisis que decíamos antes de inflexibilidad. No es que la persona es inflexible o no quiere ir, no está entendiendo qué es lo que se espera y se está poniendo ansiosa. Entonces este es un buen recurso para evitarlo. No sé si va a funcionar el audio. Es un video que me gusta muchísimo. Lo hizo la Agencia Nacional de Discapacidad. No, sale sin audio. Bueno, se los comento porque me parece que es sumamente importante pensar en esto. Va describiendo, primero dice que 1 de cada 7 personas en Argentina tiene una condición de discapacidad. ¿Y por qué no vemos 1 de cada 7 en la banda de rock? ¿Por qué no vemos 1 de cada 7 en el trabajo? ¿Por qué no vemos 1 de cada 7 en el grupo de amigos? Y la respuesta es bastante obvia. No hubo 1 de cada 7 en la escuela. Entonces, ahí es donde está la gran importancia de que hablemos de autismo, de que las personas con autismo puedan estar incluidas en todos los contextos. Muchas veces es tortuoso para una persona con autismo ir a la escuela porque esa escuela no está preparada a sus capacidades y a todos estos estilos de aprendizaje que recién vimos. Pero hay un aprendizaje mucho mayor que tiene que ver con aspectos sociales. No necesariamente una persona se beneficia solamente de los contenidos curriculares. Hay un montón de otros contenidos que también son muy beneficiosos, no solo para la persona con autismo, sino y fundamentalmente para sus compañeros. El estar en contacto con una persona que piensa diferente, que hace cosas diferentes, siempre enriquece. Y el autismo no es una excepción, al contrario.
Si nosotros, un poco lo veníamos hablando con Patri en el camino, si aprendemos esto de chiquitos y si naturalizamos estas diferencias, va a ser mucho más fácil después pensar en qué es lo que necesita cada uno y poder brindárselo. Y va a ser mucho más fácil que aceptemos estas condiciones diferentes. Hace unos 10 años atrás, cada vez que me tocaba dar un diagnóstico de autismo a una familia, era matar a esa familia y era llorar y llorar y llorar adentro del cónsul. Hoy esa situación cambió. Yo no cambié mi práctica. Lo que cambió creo que fue el entorno social. Hoy las familias no lo toman de una manera tan trágica, y en buena hora que así sea, porque en realidad la tragedia no contribuye a nada. Pero me parece que tiene que ver con todo lo que estamos hablando, con que se conozca cada vez más, que se le va perdiendo el miedo. La realidad es que el diagnóstico no va a cambiar en nada a tu hijo, porque lo tenés y es así, y tiene estas características. ¿Sí? Haya o no haya un diagnóstico, ese es tu hijo. El tema está en lo que nosotros pensamos respecto del diagnóstico. Y la mayoría de las familias con las que trabajé a lo largo de todo el tiempo siempre coinciden en que si hubieran sabido de qué se iba a tratar el autismo en el momento que les dieron el diagnóstico, se hubieran ahorrado un montón de llanto. Y me parece que tiene que ver con esto, con la aceptación. La mayoría de las familias, a pesar de que tienen algunas o muchas dificultades en el camino, un montón de desafíos que sobrellevar, dentro de casa terminan siendo súper felices y se terminan acostumbrando a esa realidad diferente. ¿Por qué esto no nos pasa puertas hacia afuera? Es verdad que hay cuestiones de salud asociadas y que hay que cubrir con obras sociales, que hay que cumplir con un montón de consultas médicas, con terapias y un montón de factores que vienen asociados. Es verdad que hay un montón de desafíos en cuanto a la inclusión dentro de la escuela, en cuanto a los aspectos educativos, todos los gastos que supone vivir con una persona que tiene mucha demanda de apoyos. ¿Cómo afecta también a las relaciones? Conozco un montón de familias que se quedaron sin amigos porque sus amigos empezaron a decir que les molestaba cuando su hijo gritaba, o que también descubrieron un montón de otros amigos con hijos con características similares, y desde ese punto de vista también está bueno hacer amistades nuevas. Un montón de sentimientos encontrados, desde el shock inicial que suele suponer un diagnóstico hasta el proceso de aceptación, y esto es una montaña rusa de emociones que se van dando. Ahora, todo esto podría obviarse o podría mejorarse si tuviéramos una sociedad que comprendiera mejor, si a cada una de las personas con o sin autismo o con o sin cualquier otra condición se le diera lo que cada uno necesita, los apoyos individuales solo por el hecho de ser una persona, no por tener determinado diagnóstico. Lo mejor que podemos hacer como sociedad en el mientras tanto, mientras apuntamos hacia esa utopía, es no juzgar. Si nosotros vemos a una mamá que está con su hijo teniendo un berrinche, y en lugar de pasar y mirarla de reojo o de hacer algún comentario desafortunado, le preguntamos si necesita ayuda, ya con eso hicimos un montón. Y les aseguro que para muchas familias que tienen algún integrante con autismo, esos pequeños gestos marcan una gran diferencia. Amo esta frase de Michel Foucault porque nos permite entender un poquito esto que... A ver, yo sé que soy un apasionado del autismo, sé que lo miro quizás con un optimismo que muchas personas no tienen, pero en realidad no creo que sea algo súper positivo, no es algo que me encanta. Es simplemente que aprendí a darme, o que me di cuenta en algún momento que no es ni nada mejor ni peor, es simplemente una condición diferente. Y creo que el gran punto está acá, en esta frase de que el pez nunca se da cuenta que vive en el agua, y un poco nos pasa eso, no nos damos cuenta de que existe lo diferente hasta que nos toca, pero en realidad lo más común es que haya diferencias. Entonces, si nosotros pensamos que porque haya un diagnóstico de autismo esa persona es menos, el problema lo tenemos nosotros como sociedad, no lo tiene la persona. E históricamente el peso siempre recayó sobre la persona o sobre la familia. Entonces es momento de empezar a corrernos de eso y empezar a aceptar un poquito más. Esto no significa hacer de cuenta que no pasa nada bajo ningún punto de vista, al contrario, lo que nos tiene que permitir un diagnóstico es encontrar esos apoyos que cada persona necesita para que tenga una buena calidad de vida. Él, su familia y todos como comunidad. Finalmente, cerrar con esta frase que me encanta. El autismo no es una tragedia. La tragedia está en el desconocimiento, en el no saber. Y me vuelvo a preguntar y les vuelvo a preguntar, ¿cómo puede ser que la mayoría de las familias dentro de sus casas no la pasen mal o no sufran tanto? ¿Por qué ese sufrimiento se da de las puertas hacia afuera? Y me parece que la respuesta está en esto.
en que no tenemos el suficiente conocimiento respecto del autismo, y cuanto más lo podamos aumentar, muchísimo mejor va a ser para todos. Así que los invito a que esto no quede acá, que compartan la charla, que hablen con sus colegas, con sus amigos, con sus familiares, que divulguen este mensaje, por muy chiquitito que sea. Simplemente mencionar la palabra autismo puede despertar un poquito de curiosidad en otro, que se puede interesar un poquito más, y si esa persona a su vez comparte el mensaje, cada vez vamos a llegar a más, y de ese modo vamos a aumentar el conocimiento, a reducir el miedo y obviamente a tener una mejor calidad de vida todos. Muchísimas gracias. ¿Hay preguntas? Me encantaría que podamos intercambiar ahora. Yo quiero preguntarte, la última vez que escuché una charla tuya, de pasar la número 11, si hay algún cambio en cuanto a lo biológico, es hereditario, te cuento porque tenemos 2 nietos autistas, entonces nos llamó pues totalmente diferente. Uno es no verbal y el otro es un futuro científico. El espectro mismo. Sí, exactamente. Me causaba, siempre me causa, siempre aprendo algo nuevo. Cuando dijiste que eso lo sabía, literalmente un día llamo a mi nieto más grande y le digo, hola mi príncipe, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Pues hablando contigo. Claro. Y me dijo, claro. Y lo tuve que aprender. Dice, todo el día aprender algo nuevo. Pero esto es de la hereditaria. Sí. Me interesaría saber. Sí, hay muchos estudios que lo señalan. A ver, lo que sabemos en realidad es en base a las estadísticas que se han realizado y a distintos estudios que evalúan componentes genéticos. Hay todavía un porcentaje que no se termina de explicar y que es lo que mencionaba antes de las cuestiones ambientales. Estadísticamente te tiro los números. Si hay una persona con autismo, hay una probabilidad del 20% de que haya otro integrante de la familia que también lo tenga. Si hablamos de hermanos puntualmente, cuando hay una persona diagnosticada, los hermanos después pueden tener entre un 20 y un 30% de probabilidades. Si hablamos de mellizos, misma bolsa, distinto componente genético, las probabilidades aumentan a un 50 o 60%. Y si hablamos de gemelos, mismo saco amniótico y misma carga genética, las posibilidades aumentan un 80 o 90%. O sea que esto a las claras nos habla de que hay un componente genético. Pero todavía resta ese 10, ese 20 o el porcentaje que nos explique por qué no sucede en todos los casos. Entonces también se cree que hay factores ambientales que predisponen o que los despiertan. En el último Congreso Internacional de Autismo que se hizo en Canadá, en realidad el último fue virtual el año pasado, el anterior, uno de los ejes centrales tuvo que ver con estas cuestiones genéticas y secuenciaron algo así como 20.000 genomas de distintas personas, de 20.000 personas, hicieron toda la secuencia genómica y descubrieron un montón de patrones, pero que terminaron confundiendo mucho más a los autores. Lo que descubrieron es que en realidad se trataría de 3 espectros distintos, que no es solo uno, sino que hay 3 distintos. Esto por cómo se va viendo en los estudios, ¿no? en los genes específicos. Y lo que resta descubrir ahora es cómo se manifiestan. O sea, tenemos la teoría o tenemos los resultados de que los genes comparten raíces distintas y que algunos afectan tanto al autismo como al trastorno obsesivo compulsivo, algunos están también tienen relación con la esquizofrenia y otras condiciones. Lo que no sabemos todavía es cómo se expresan estos 3 espectros que encontraron, pero sí, yo creo que no va a faltar mucho hasta que se descubra a ciencia cierta cuál es el origen. Bueno, hay toda una cuestión con respecto al sexo y al género. Históricamente se creyó que la proporción de autismo era de 4 varones por una mujer o 5 varones cada una mujer. Y en realidad hoy está en estudio y se cree que no es tan así. La prevalencia actual, o mejor dicho, no me sale la palabra. La discrepancia que hay entre hombres y mujeres hoy está en 3-1. O sea, 3 hombres por una mujer. Pero en realidad se piensa que no es tan así, que en realidad es la misma proporción. La diferencia es que las mujeres tienen conductas que socialmente son más aceptables,
y que por lo tanto no califican para hacer la evaluación diagnóstica. Entonces, cuando vos haces una evaluación, ves que los comportamientos restringidos o los intereses específicos que tienen las mujeres son socialmente más aceptados y por lo tanto no entran dentro de la evaluación. Está todo en auge, esto es muy nuevo. A ver, insisto, los primeros estudios, el autismo aparece por primera vez en el 42. Entonces no pasó mucho tiempo de estudio y de investigación, por lo tanto hay mucha información que vamos conociendo día a día, pero sí, se cree que es una proporción muy similar. Que sigue una carrera facultativa, ¿en qué se diferencia? O sea, por ejemplo, como precisamente no hacer la diferencia. Si bien vos marcaste que tenían distintas formas de expresarse, ¿cómo llevan a cabo o cómo se diferencian de eso, digamos? Bien. Está buenísima la pregunta. Por empezar, no pasa por no hacer diferencia, al contrario, las diferencias existen. El tema, y muchas veces pasa esto de no, déjalo, porque o poner nombres, capacidades diferentes, capacidades especiales. No, todos somos diferentes. A ver, no tiene nada de malo. El tema está cuando usamos esas diferencias como motivo de segregación. Ahí es donde está el problema. Yo, de hecho, en la universidad doy la materia que tengo a cargo es psicología diferencial. Justamente estudiamos las diferencias que hay entre los seres humanos. Volviendo al tema de la comunicación, es muy variable, depende mucho de cada persona en particular. Entonces, como recién decía la abuela, tenemos personas que no hablan nada y entonces se comunican del modo en que pueden, y eso también depende mucho de los apoyos que tenga. Si vos tenés una familia que se dio cuenta a tiempo, que hizo consultas, que estimula y que busca elementos, va a poder darle muchas más herramientas a ese peque para que pueda después valerse por sí mismo. Hay un montón de herramientas que se pueden utilizar en caso de que no haya lenguaje verbal. Dentro de ellas, los pictogramas son solamente una, pero tenemos sistemas de comunicación a través de intercambio de imágenes, sistemas de comunicación gestuales a través de distintos gestos, sistemas de comunicación a través de dispositivos tecnológicos. Se van tocando en un teléfono o en una tablet distintas imágenes o se van armando las frases y a través de eso la persona se comunica. Lo importante más que el habla es siempre buscar la comunicación, que pueda tener una comunicación funcional para decir qué quiere, qué no quiere, qué le gusta, qué no le gusta, qué le duele. Eso es lo más importante. Y la mayoría de los papás cuando vienen a la consulta siempre dicen, bueno, ¿cuándo va a hablar? Y es la gran pregunta, ¿no? Porque todos estamos acostumbrados a pensar en términos de este desarrollo esperado. Y la respuesta que yo les doy, que a muchos no les gusta a veces, es no importa cuándo va a hablar, lo importante es que pueda comunicarse, porque a lo mejor si no desarrolla nunca el habla, no vamos a pretender que toda su vida esté sin decir todo lo que tiene para decir. Entonces busquemos elementos alternativos. Que por otro lado, la mayoría de los sistemas de comunicación aumentativos o alternativos son un soporte para que después se genere el lenguaje verbal. O sea que hay muchos mitos con respecto a esto. Lo ideal es buscar la comunicación. No sé si respondí la pregunta. Sí, es como digamos, manejan para no ser discriminado precisamente. Sí. Porque quizás puede ser discriminado hasta por el paciente en sí, como por el compañero, por no saber expresarse. Sí. Pero bueno. Entiendo. En realidad eso tiene mucho más que ver con los valores y las cuestiones sociales dentro de cada núcleo donde viva. Digo, si en la escuela, por el hecho de que no habla, y me pasó, y te puedo contar casos concretos, una seña una vez que el nene tenía una estereotipia motora, hacía así todo el tiempo para regularse, sobre todo cuando estaba en ambientes muy sobrepasados de estímulos, y la seño lo agarraba y le decía, el payasito con el dedito quieto. ¿Qué mensaje le estás dando al resto? Me parece que ahí está. A ver, y seguramente esta seña lo hacía desde el amor absoluto, porque no dudo que haya tenido la intención de discriminarlo, pero sin saber ella esperaba que se comportara como los demás. Entonces seguramente ella estaba pensando que con esta intervención lo ayudaba a que se portara igual. Es falta de conocimiento, por eso digo, no pasa tanto por las características de la persona, sino por cómo cada uno lo incorpora y qué respuesta da. Digamos, la educación primaria, como para que llegue a... Sí. Facultad, por así decirlo, ¿no? Sí, toda educación es importante. Un poquito más, y en realidad porque ahí es donde están los cimientos, son los valores fundamentales, son los aprendizajes más significativos que se dan en esa primera infancia. Después,
de más grande, a ver, yo, bueno, sí tuve experiencias de integración en la primaria y siempre lo vi con naturalidad, entonces creo que también hay como una predisposición. Pero conozco un montón de colegas que en su vida tuvieron relación con la discapacidad y que después de adultos son personas súper empáticas y lo pueden desarrollar. Pero sí, idealmente tenemos que intervenir ahí, que es donde está el terreno fresco para lograr cimientos, sí. No, quería hacer una relación de la educación primaria. Yo siempre digo, estoy de acuerdo que la inclusión es horrible. Te hablo como diseño, 30 años de docencia y cómo hablar de los niños con esta condición. Yo creo que fundamentalmente la educación inicial y primaria es que debe ser, que debe multiplicar. La primera es la aceptación de parte del docente para que el otro niño pueda hacerlo. Exacto. Y yo pondría, en vez de convivencia, pondría la palabra empatía. Cada uno de los docentes, en cada uno de los niños, en cada una de las familias. Porque solamente ponerse en el lugar del niño. Sí. Si el docente no acepta, el niño no acepta y la familia del niño tampoco. Sí. Entonces, el multiplicar a través del niño hace que la sociedad sea más empática y pueda entender. Esto que vos decías de que ahora sí que los papás lo toman de diferentes maneras, porque está un poco, te relajan un poco más de esto, haz más cosas, y sí, es así. El trabajo de la mamá es terrible, y con ese término te lo digo, que hacen la primaria, la para sus niños, hacen la secundaria, la para sus niños, y si van a la universidad, salvo aquello, hacen la universidad a la para sus niños. Y acompañado de que también son abogadas para pelear con la obra social y son médicas para ir a la terapia. Sí, sí, sí. Con la escuela, con la maestra que no sabe, la maestra que no sabe, la palabra inclusión es terrible. Incluir no es tener a un niño sentado acostado que no moleste. No. Incluir es tener a un niño trabajando con lo que le interesa, pero a cada uno. Por eso digo, yo creo fundamentalmente que la escuela es la institución primaria, sea la inicial, y después por la primaria, la secundaria, para poder multiplicar. Sin duda. Y esto, bueno, tiene que ser el grupo para todas las familias, porque solamente la familia que tiene un niño en estas condiciones sabe lo que puede hacer. Y ahí volvemos otra vez a eso. Si esos peques que están en convivencia con un alumnito con autismo aprenden desde chiquitos qué es el autismo, el día de mañana cuando tengan un hijo con diagnóstico no se van a sorprender, o al menos van a saber de qué se trata y no se van a horrorizar o van a tener que salir a buscar o a interiorizarse en el tema. Entonces me parece que vienen por ese lado. Antes alguien había levantado la mano también. Sí. Sí. Había dicho hoy, a mí yo soy una mamá de un autismo, parte de trabajo, no interactúa, pero no tiene habla, no tiene lenguaje. Yo por ahí quería saber con el tema de que no puede ser que no va, los programas tampoco. Aquí no estaba escuchando lo de la computadora, sí. Hay otra cosa aparte. Sí, dale. Sí, obvio. Pero está el tema de que, como decimos por ahí, me meto el duele de la panza, el duele de la cola, y entonces me interesaría saber. Sí. Eso es lo que Bien. Dispositivos de comunicación hay un montón. Yo te sugeriría, hay una página, después si te quedas un momentito te la anoto, se llama API Autism. Es una página que recopila todas las aplicaciones tecnológicas que existen para celular, para tablet, para computadora, para distintos sistemas operativos y dentro de las cuales hay un montón que son para comunicación. Te la paso, investigalo, fíjate si hay alguna que te sirve. Esto hay mucho acá de ensayo y error. ¿Tiene equipo terapéutico? Bueno, apoyate en la fono. La fono tiene que tener las herramientas y si no las tiene ahora, que salga a buscarlas porque es importantísimo empezar a darle más herramientas de comunicación. Claro. está bien estimulado, pero le falta. Está bien. Sí, sí, y es crucial porque... La discapacidad del tipo. Yo siempre digo que yo no tengo problemas con discapacidad. La gente tiene problemas con discapacidad. Exacto. Y eso es lo que hay que bajar esa barrera. Y mira que soy alcosa, muy a mí normal, a mí común. Los chicos, yo no hay,
necesario, le ayudaba la mochila y no caminaba por la vida. Así que allá me decía abajo a los chiquitos que no se dan cuenta, que es una cosa normal, tiene una discapacidad porque todo. Tal cual. Uno es morocho, uno es gordo, uno es flaco. Tal cual. Y por eso es tan importante el rol que tenga la seño o las personas que están ahí. Un nene en esa edad inmediatamente se va a dar cuenta de la diferencia. Te va a preguntar por qué tenés lente, por qué él es gordo, por qué él es negro, por qué camina así, por qué tiene tal o cual cosa. El tema es qué se le responde. Sí, y esto me pasó un montón de veces. La seño que me dice, porque no sé qué responderle, me pregunta qué le pasa, por qué no habla y yo me doy la vuelta y me voy. No, ¿cómo? A ver, ese es el mensaje que le estás dando. De esto no se habla. Ese es el mensaje que el niño recibe. Si ese es el mensaje que recibe, así se va a comportar después. En cambio, si naturalizamos, no. Él no habla porque no habla. Como él tiene lentes porque ve menos y como vos tenés tanta altura y ella tiene tanta otra altura. Se trabaja muchísimo en la ESI. Ni hablar. En el 2006 y se habla de la diversidad y la diferencia y se tiene que explicar por qué. Porque somos todos diferentes. Exacto. Una respuesta tan sencilla, Uh-huh. pero atravesado por la ESI se puede trabajar muchísimo todo esto. ¿Sí? Yo iba a decir en esto que comentaban las mamás también, que a veces al docente no tiene la información, pero no solamente de un caso de autismo, de discapacidad, de un caso de un chico que viene de las vacaciones con la pérdida de un abuelo, de un padre. Y como uno trabaja con seres humanos, niños, que es lo más importante, necesita toda esa información para poder abordar, para poder contener de la pérdida emocional desde un diagnóstico. Y muchísimas veces los padres o desconocen o no saben, y a lo mejor esa maestra que hubo una vacación después del payasito, a lo mejor le decía a la madre qué tenía y la Sin madre duda. no, y no sabía cómo, porque no saben, ya que no saben muy poco de todo, imagínate, Sí. sin eso, ¿cómo? Sí, por eso no pasa por juzgar a la seño, porque insisto, la mayoría además está súper comprometida y me pasa porque en cada charla que doy siempre se me acercan y muy ávidas por tener herramientas, porque la realidad es que no están formadas desde las instituciones a ver, a mí me pasó, yo en la carrera de psicología no vi qué era el autismo, me tuve que especializar por fuera y de casualidad, o sea, si nos pasa a nosotros como profesionales de la salud, es obvio que desde el punto de vista de la educación tampoco. Entonces, me parece que es todo un debate que nos debemos como sociedad y desde las políticas públicas. ¿Cómo lo podés explicar para que porque a veces me decís o explicaste que los sentimientos no los sabe expresar. Ajá. Entonces, ¿cómo lo explicás para que comprenda esa ausencia? Sí, depende muchísimo de cada caso y de las herramientas que tenga la persona, ¿no? Me ha pasado de trabajar con adolescentes que perdieron a su mamá o a su papá en este caso. Sobre todo que son las guías por ahí. Claro, este era un chico muy verbal, muy cerebral, si se quiere, no procesaba mucho las emociones. Obviamente registró que algo estaba pasando, pero tenía la posibilidad de hablarlo. Entonces le explicamos de qué constaba la vida, que era la muerte, porque papá ya no iba a estar más y qué sé yo. Bueno, al segundo o tercer día que ya estaban pasando el duelo, la ve a la mamá llorando y le dice, yo no sé por qué seguí llorando, papá ya es un saco de huesos. Súper literal, súper específico, o sea, lo entendió perfecto. Ahora, el registro emocional de su mamá, que estaba tan mal, no llegó a hacerlo. Bueno, eso depende mucho de cada caso. Ahora, cuando se le explicó que todas las personas lo viven de manera distinta, que la procesión va por dentro, ahí pudo ser mucho más empático y dejar de hacer estos comentarios que además a la mamá le dolían mucho, ¿no? Y de hecho, no es que no lo sufrió o que la pasó bárbaro, porque imagínate, falleció el papá, era como obvio. Sin embargo, su expresión era distinta, entonces tampoco juzgar desde ese punto de vista. En otros casos, lo que hacemos, me pasó también con una gordita, tenía 6, 7 años sin lenguaje verbal,
le armamos una historia social. Las historias sociales son cuentitos que se arman con imágenes, tienen que ser bien visuales, bien concretas, y lo que hacemos es contar a través de una historia bien visual qué es lo que va pasando. Entonces, le contamos que algunas personas, no me acuerdo puntualmente cómo era, pero que algunas personas a veces dejaban de estar, que a partir de ahora el abuelo no iba a estar más y que cuando vaya a la casa la pieza del abuelo iba a estar vacía, cosas así bien concretas, como un cuentito con imágenes, sí. Historias sociales se llaman. Si buscas en internet vas a encontrar un montón de cómo armarlas y cómo se hace. Pero la realidad es que depende mucho de cada caso. Por eso es que no podemos dar una receta única en nada. Siempre va a depender de esas características, de la formación que tenga cada profesional, de la información que tenga la familia. Entonces es un trabajo muy artesanal el que se hace. Ahora, gracias a la pandemia, tenemos grupos tan reducidos, se puede trabajar importantísimo, obviamente, la relación familia, docente, familia, escuela, eso es fundamental, pero para hablar de cualquier niño, niña, no solamente de los chicos pero entonces ahora, que son 10 nada más, es ideal. Sí. Uno puede tener cierto conocimiento de esa familia, de esa vida que tienen estos niños y poder asistir diferente. Claro. Sí, esa sería la panacea de la educación. Igual cuando a mí me gusta mucho mirar a los países que están más desarrollados, si nos vamos a Finlandia o a los países nórdicos que tienen procesos educativos totalmente distintos, lo que vemos es que la mayoría de los contenidos no son tan curriculares, o sea, sí son contenidos curriculares, pero no tienen tanto que ver con la escritura, con los números o los contenidos clásicos que tiene nuestra escolaridad. Trabajan habilidades para la vida diaria, trabajan economía doméstica, aprenden a limpiar, a barrer, y esas son habilidades que te sirven para el día de mañana cuando sos adulto. Entonces, estaría bueno también hacer una especie de revolución, o al menos reconsiderar qué es lo que estamos enseñándoles a nuestros alumnos. Pero bueno, es un debate que nos excede y siempre está bueno pensarlo, pero parece que eso lleva mucho más tiempo. Claro. Claro. Y es muchísimo más valioso. Digo, no te sirve de nada saber resolver ecuaciones cuadráticas si no podés ir al almacén a comprar un kilo de pan. Entonces, me parece que ahí está el tema. ¿Qué es lo que le estamos enseñando a nuestros niños y qué es lo que necesitan de cara al futuro en función de sus habilidades y sus características? Bueno, gente, les agradezco muchísimo otra vez. Un placer coincidir con ustedes y a seguir esparciendo este mensaje.